van a ver, ¿no? Ahí estamos como Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain o Luis Domenzain y las Leyendas de Yucatán. Pero no se pierdan porque ahí está mi cara, ahí pueden ver mi cara, no se pierde. Así que amigos, sin más, pues vamos a continuar platicando sobre los Huay. Hace muchísimo tiempo, cuando los mayas estaban ocupando esta importante área geográfica que es hoy la península de Yucatán, pues ahora ellos llegaron ya con ideales y con varias maneras de ver la vida, diferentes maneras de dar a conocer lo que es la cultura. Entonces ellos ya conocían, ya traían bastante cultura, bastante bagaje, porque ya habían conocido a muchas otras culturas. Bueno, pues resulta que los mayas cuando llegan y se empiezan a establecer poco a poco acá, se dan cuenta que no había una manera muy ágil de obtener agua, por lo que ellos descubren que hay ríos subterráneos y les ponen un nombre muy especial, que es el nombre de Tzonot, que quiere decir agujero o abismo, o algunos dicen que es como que pozo, ¿no? Entonces va variando algo de la traducción. Bueno, pues los mayas, después de percatarse de esto y empezar a establecerse y empezar a construir y empezar a vivir en esta zona, pues ya se establecen con el agua y los cenotes, que es como hoy les llamamos en día, los cenotes, que ya pues son bastante interesantes. Ya hemos platicado sobre los cenotes aquí en los videos, pero si quieren dejen sus comentarios, podemos seguir platicando de los cenotes más adelante porque hay muchísima información. Bueno, después de eso los mayas pues ya tenían parte de su cultura y lo que hacen es que empiezan a crear ciertas nuevas maneras o visión del mundo, pues ya se habían establecido aquí en la península. Y una de ellas muy importante es la visión de una dualidad muy especial con la que todos nacían. Ellos llamaban Huay. Huay, que se escribe Huay y latina, como quieren llamarle, Huay, o aunque ahorita ya se escribe con U y sin H. Bueno, ha tenido algo de variación el tema de la lengua maya. Bueno, el caso es que se pronuncia Huay, Huay, como cuando te asustan y dicen Huay. Aquí en Yucatán es muy normal utilizarlo, decir Huay. Pero Huay, cuando ellos empezaron y este tema y empezaron a descubrir el tema de los Huay, ellos creían en una dualidad entre un animal y una persona. La persona ya nacía con este animal como si fuera un protector. Y es muy interesante cómo se va repitiendo este concepto en las demás culturas de Mesoamérica, como por ejemplo un poquito más abajo en Guatemala, que igual eran mayas, pero un poquito distintos, ¿no? Ya tenían otro tipo de percepción de su cultura. Entonces también con los aztecas, con los toltecas, todos tenían esta visión de que los humanos nacen con un ser protector, con un animal protector, o muchas veces podría ser no solo un animal, también un elemento de la naturaleza que es su protector, como un rayo o algo así similar, ¿no? Entonces, entendiendo este concepto que los mayas ya tenían para ellos, que uno nacía con una dualidad de un animal que iba a ser su protector. Bueno, pues ¿qué pasa? Que empieza a haber un poquito más de estudio por parte de ellos y esto se puede entender en varios escritos que se pudieron rescatar, porque aquí viene la parte, pues algo triste, ¿no? Cuando se hace la llegada de los españoles a la península y empiezan a devastar y empezar a inculcar una nueva religión, un nuevo concepto, una nueva manera de ver la vida. Hola, Sherquito, soy tu fan, Sherquito, desde el sur de Mérida, un saludote. Bueno, pues este concepto para los españoles, pues como era distinto a lo que ellos estaban enseñando, para ellos era muy, muy malo, por lo que decían que todo lo que no fuera relacionado con la religión que ellos estaban enseñando, pues era malo, era hasta cierto punto diabólico. Entonces cuando los españoles, sobre todo sacerdotes y padres, curas, se dan cuenta de que los mayas no solo tenían esta dualidad de los Huay, sino que también tenían ciertas ceremonias para los Huay, empiezan a contactar y empiezan a darse cuenta que esto esto va en contra de la religión que están intentando enseñar, por lo que empiezan a destruir todo lo que no fuera relacionado a lo que ellos insistían de que los mayas pudieran creer y deberían de estar creyendo, ¿no? Porque por eso los estaban educando según ellos. Y es por eso que en Maní, un municipio aquí de Yucatán, pues donde todo sucedió, queman muchos códices, muchos libros, mucha información
que los mayas tenían guardado, porque los mayas eran muy respetuosos y muy celosos de lo que ellos tenían de conocimiento, y por lo que los españoles deciden destruir todo esto, pensando que así los mayas ya no iban a hacer estas ceremonias. Sin embargo, los mayas ya tenían pues muy adentrada su cultura, por lo que aun que les habían destruido sus libros y todo su conocimiento, pues ellos conservaron por parte cultural, por parte de la mente, por parte de tradiciones, todas estas ceremonias, y deciden conservarlas, aunque fuera en contra de su vida, porque los españoles empezaron a torturar y a destruir a muchos de los mayas que aún conservaron este tipo de ceremonias de los Huay. Un saludote, mis amigos. Vamos a saludar a Jessica Cárdenas, que creo que están en Colombia junto con Rubén y Joseph. Cocoyol, ¿qué onda, nene? Un saludote. Por aquí estaba igual Francisco desde Cancún. Un saludote, mis amigos. Muchas gracias por seguir el en vivo. Les recuerdo que estamos todos los lunes a las 9 de la noche platicando sobre las leyendas de Yucatán. Y hoy tenemos un tema muy interesante, platicando sobre los Huay. Para el concepto actual, los Huay son brujos, pero antes los Huay no eran considerados brujos, y de eso estamos platicando, adentrándonos en este contexto cultural donde para los mayas los Huay eran una dualidad. Uno nacía como humano, pero también tenía un ser protector que para los mayas era el Huay. Era este ser, un animal que te protegía, y era tanto lo que los mayas estudiaban este ser interior que lograban controlarlo. Y es ahí donde empiezan a nacer todos esos mitos y leyendas que se conservan hasta el día de hoy, donde los mayas podían controlar este ser animal y convertirse ellos en este ser, muchas veces conocidos, saludos desde Colombia, Jessica, conocidos como, pues depende el animal en el que se convertían, era el Huay que adoptaba el nombre. Por ejemplo, para los mayas, en la lengua maya, gato se dice mis, entonces cuando alguien lograba controlar su Huay y se convertía en un gato, pues conservaba el nombre de Huaymis. Ah, muy bien, miren que dicen que en Ixil hay reportes de los Huay. Pero ahí estamos yendo a este tema de los Huay actuales. Estamos en el contexto antiguo de cómo para los mayas decir Huay o ser Huay o tener un Huay no significaba ser brujo, ni algo diabólico, ni nada de eso. Ese fue un concepto que vino con la colonización española, ¿no? Con el mestizaje, por así decirlo. Pero para los mayas, inicialmente, los Huay no eran ningún ser diabólico, ningún ser del otro mundo, ningún ser infernal. Era tu ser protector que todos traíamos, pero no todos podían controlar o alcanzar ese nivel de control para poder convertirse en este animal. Aunque déjenme decirles, y quiero ser muy claro en esto, todavía hay muchísimas teorías sobre los Huay y ninguna ha llegado a, ¿cómo les explico? Ninguna es tan cierta ni tan falsa. A lo que voy, como se destruyó toda la información de los códices de los mayas, pues toda esta información se sabe por medio oral, que se ha ido compartiendo a través de las generaciones, por los abuelitos, por los tatarabuelitos. Y esa es una oportunidad muy importante de que cada uno de nosotros sigamos escuchando a los ancianos de los pueblos, a los abuelitos, porque ellos nos cuentan historias muy interesantes. Ellos vivieron una época en la que no abundaba la iluminación. Es más, ni siquiera había energía eléctrica en muchos de los poblados. Y es ahí donde los Huay aprovechaban para convertirse sin ser vistos, o que si no supieran quién fuera la persona que se transformó en un Huay. Así que, amigos, estamos llegando a esta parte media explicándoles el concepto de qué es un Huay para los antiguos mayas, que no era ningún brujo ni nada malo, era una dualidad de que una persona podía controlar y convertirse en su animal protector. Bueno, llegan los españoles, y los españoles, con tal de ejercer miedo a los mayas, empezaron a transformar todos estos conceptos, adaptándolos a las nuevas tradiciones, a la nueva religión que traían los españoles. Y es por eso que el concepto de Huay cambia y actualmente se conoce como brujo, que en realidad ya les dije que no significa brujo ni es brujo. Pero en la actualidad los españoles cambiaron el término de los mayas para acuñarlo a brujo y a algo malo. Y es por eso que muchas leyendas fueron forjándose a través de los tiempos,
mencionando que los Wai eran brujos diabólicos o brujos que vendían su alma a un ser maligno para convertirse en animales algo antropomórficos, animales así deformes que salían por las noches a asustar o a comerse a la gente o a robarse a los bebés y hacer un montón de cosas muy malas, ¿no? Y todo esto lo fueron haciendo los españoles para ejercer miedo a los mayas y dejaran el concepto de Wai solo para la gente mala. Entonces el concepto de Wai se fue olvidando. Esta dualidad que los mayas tenían sobre el concepto de cuidar la naturaleza y estar en contacto con la madre naturaleza se fue perdiendo porque se fue inculcando un nuevo valor maligno al tema de los Wai. Así que amigos, antes de continuar les quiero pedir por favor que compartan esta transmisión en vivo, que le den tap a la pantalla para que tengamos más gente que nos esté viendo y agradecerles a cada uno de ustedes que nos están viendo todos los lunes a las 9 de la noche por aquí por TikTok en vivo y además estamos los demás días entre semana en Facebook, en Instagram, en YouTube. Amigos, por favor, suscríbanse al canal, por ahí estamos, Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain. Ahí hay muchísima más información sobre leyendas y anécdotas que nos han contado muchas personas o que nos han pasado, que me ha pasado a mí y que a veces no cuento porque cuando a uno le suceden este tipo de situaciones, sobre todo con los Wai, pues normalmente absolutamente nadie te va a creer. Me han llegado comentarios pidiéndome muchas veces evidencia en forma de burla. Te dicen, oye, ya en el tiempo actual de la tecnología, habiendo tantas cámaras, habiendo tantas maneras de captar a estos seres, ¿por qué no existe un video claro o una foto clara? Bueno, aquí partimos la siguiente parte de este en vivo, donde por más cuando una persona no cree en estas situaciones, por más que uno les explique, les muestre fotografías o videos, pues simplemente no la va a creer hasta que le suceda, y aún sucediéndole, tal vez le busque alguna explicación científica, con tal de no aceptar que esto no es real. Amigo J. Narváez, ¿cómo te puedo contar mis experiencias que he vivido? Pues te digo, les comento, estamos en Facebook, estamos en Instagram, nos pueden mandar mensaje por aquí por TikTok, estamos en YouTube, Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain o Luis Domenzain, Leyendas de Yucatán, por ahí nos puedes contactar y contar todas tus historias para que las contemos por acá si gustas. Y pues hoy tenemos algunas leyendas, unas anécdotas, algo interesantes de seres que normalmente los ven como seres diabólicos o seres de maldad que se dedican a comerse a la gente, ¿no? Pero no ese es el concepto que buscamos sobre los Wai. Una de las cosas que me gusta hacer es refrendar el tema de los mayas. Yo soy un apasionado de la cultura maya, me encanta la cultura y más allá de respetarla, creerla, lo importante es respetarla y mantenerla viva. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues platicando sobre las leyendas, escuchando a las personas que viven en los municipios, que tienen muchas historias que contar. Así que amigos, vamos a continuar con este en vivo platicando de estos seres que el día de hoy se conocen como seres malignos o seres diabólicos, pero que en un principio era una dualidad entre los mayas y los animales que cada persona tenía. Hace muchísimo tiempo nos llegó una historia muy interesante desde Cacao, Yucatán, que es una comisaría, si no me equivoco, de Humán, aunque ha cambiado de sede en algunas cosas. Bueno, si quieren, antes de continuar con la historia de hoy, pues nos están dejando algunas preguntas. Bueno, los brujos, Alexis, un saludo a Alexis. ¿Los brujos no son malos? Bueno, déjame explicarte. El concepto de los mayas para la palabra Wai hace referencia a una dualidad, como ya dijimos. Entonces tú, Alexis, tienes un ser protector, un animal para los mayas que te protegía durante toda tu vida. Y si tú estudiabas y llegabas a un punto donde podías controlar a este ser interior, tú podías convertirte en este ser, en este animal normalmente para los mayas. Entonces, para los mayas antiguos eso es Wai. Pero cuando llegaron los españoles y empezó a cambiar todo esto, acuñaron a la palabra Wai, que en otros lados de México es Nahual, acuñaron algo diabólico, algo como brujo, que realmente no son brujos. Entonces, para las nuevas tradiciones que los mayas que los españoles empezaron a ejercer sobre los mayas, esos brujos Wai sí eran entes diabólicos y entes malignos. Entonces, para dejarlo un poco claro, los brujos
en el concepto actual sí son malos, los brujos sí son malos y se dedican a hacer maldad. Pero hay una gran diferencia entre los shmen o sacerdotes mayas y los brujos. Y estos conceptos los podemos platicar en otro en vivo porque es un concepto muy extenso que no nos daría el tiempo para platicarlo en un solo día. Y podemos platicarlo después sobre los brujos y los shmen, esta diferencia que existe entre ellos. Pero pues te comento que actualmente los brujos sí son considerados como malos y los Wai son considerados como entes diabólicos, ¿no? Por eso cuando estos brujos se convierten en algún animal, pues son vistos como malos. Y les platicaba, el gato en maya se dice mis, el perro se dice pek, y así todos los animales tienen su traducción al maya, y cuando un brujo actual se convierte en uno de estos animales, que en otros lados del país serían como los nahuales, pues aquí se le llama Wai, y el nombre del animal en maya, Waimis, es el brujo que se convierte en gato. Waipek es el brujo que se convierte en perro. Waikeken es el brujo que se convierte en un cerdo. Y pues así como eso hay muchísimos brujos que se convierten en muchos animales. Por ejemplo, está la leyenda o la historia del Waike que sucedió en Jomún, que ya les he platicado en algunos videos anteriores. Este brujo que se convierte en venado y que lamentablemente terminan pues quitándole la vida porque no logró convertirse en humano a tiempo y pues unos cazadores le dispararon. Y así como estas hay muchas historias, pero la que hoy nos compete es sobre un animal que se llama Waipop. El Waipop es un ser demoníaco, como lo describen actualmente. Este ser se dedica a comerse a los bebés y a matar, a destruir, a quitarles la vida a algunas mujeres que cuidan a sus hijos. El Waipop se aparece muy de vez en cuando en algunas situaciones muy especiales, no siempre. Por eso esta leyenda casi no se cuenta, pero es muy interesante y además nos deja una enseñanza muy especial. Les platicaba que sucedió hace muchísimo tiempo en un pueblito llamado Cacao, Yucatán, que se encuentra cerca de Humán. Cacao, Yucatán es una de estas haciendas que fueron enequeneras en la que las personas vivían prácticamente esclavizados trabajando ahí en la hacienda. Nacían, crecían y morían ahí como trabajadores. Muchos comentan que hasta eran esclavizados. Bueno, solo había un dueño de la hacienda y la gente trabajaba ahí y vivía en este pueblo. De repente llega a vivir ahí una persona con un apellido algo raro. Dicen que se apellidaba de la Rosa. Esta persona llega a vivir a Cacao y con un poco de dinero, un poquito más de dinero que las demás personas, pues ya se daba un estatus más alto que ellos. Esta persona tenía una hija muy guapa, muy hermosa. La describen como una muchacha alta, delgada, el cabello largo que se acostumbraba en esa época y además con un color de piel un poquito más claro de lo común para la gente de Cacao, por lo que llamaba muchísimo la atención y no faltó nuestro vecino de Cacao que se enamorara perdidamente de ella. Bueno, pues este vecino que se enamora, que se llama Mario, pues vivía ahí en Cacao, la conoce y empieza a tratarla poco a poco sin que se diera cuenta la familia de ella. De pronto, Mario tiene un amigo con el que siempre salía y platicaba hasta que un día a Mario le encargan una tarea por su amigo y le dice, ¿sabes qué, Mario? Necesito que vayas a hacer carbón al monte. Para las personas que no sepan cómo se hace el carbón, se tiene que bajar mucha madera, se tiene que apilar de una manera muy especial para que se prenda y no se consuma, sino que solo se queme y se forme el carbón. Es una manera muy tradicional de hacerlo aquí en Yucatán, que ha pasado de generación en generación por la cultura maya. Bueno, pues a Mario lo mandan al monte, no 1, no 2, no 3 días, lo mandan casi un mes al monte para crear mucho carbón. ¿Y cómo es esto posible? Pues a Mario le llevaban algo de víveres para que él no tuviera que regresar a este pueblo. Pero la persona que había hecho esto era su mejor amigo y por eso Mario no desconfió de él y se fue. Estaba a punto de iniciar una relación con ella, con la chica guapa, Mario, cuando le habían encargado esto, por lo que se tuvo que ir porque pues había mucha necesidad. Entonces su amigo, al aprovechar que Mario ya no estaba y que ya no le estaba enamorando a la chica, pues este mal amigo
empieza a acercarle poco a poco a la chica, y como ya tenía un poquito más de dinero esta persona, empieza a enamorar, y los papás aceptan a este mal amigo, a este muy mal amigo, como pretendiente de esta muchacha muy guapa. A todo esto, él explica que Mario se había ido al monte, se había ido a otro pueblo y que no iba a regresar nunca. Por lo que esta muchacha se puso muy triste, lo lloró, pero al mismo tiempo aceptó que Mario ya no iba a regresar porque ya no lo veían en el pueblo. Hasta que decide por fin hacerle caso a este muchacho y se queda con él. Pasa el tiempo, se casan, tienen algunos hijos, y de pronto, pasando algunos años, una noche en la casa afuera de donde ya vivían había un árbol de naranja. En la noche empezaron a escuchar unos ruidos muy extraños. Algo sacudía el árbol por todos lados, pero nadie podía ver qué era. Recuerden que estamos hablando de una época donde la luz, la energía eléctrica no era como ahorita, no había iluminación en las calles. Por lo que la gente, cuando empezaba a ocultarse el sol, la gente ya estaba guardada en sus casas para descansar, porque ya no había manera de alumbrarse afuera más que con algunas lámparas o velas. Entonces este ruido empieza a llamar la atención de todos y nadie sabe qué estaba pasando, hasta que de pronto empiezan a salir y se dan cuenta que del árbol, este árbol de naranja, empiezan a ver, y ahí se sacude todo, pero no ven nada, hasta que de pronto unas alas muy grandes empiezan a abrirse paso a través de este árbol y sale volando y se va. Lo vieron, no solo ellos, también algunos vecinos alcanzaron a verlo y se empezaron a asustar muchísimo, porque las leyendas de Yucatán habían contado hace muchísimo tiempo que había un brujo que era el Huaypop, capaz de convertirse en un animal con garras muy grandes y alas como si fuera un sopilote, y una cabeza grande que se podía comer el corazón de las personas, o con esas garras grandes robarse a los bebés de las casas. La gente se empezó a asustar mucho porque este animal empezó a aparecerse en diferentes árboles, en el centro del pueblo, en la mata de naranja y en diferentes árboles de la población. La gente ya no empezó a tolerar esto y empezaron a hacer guardia. Y no lo cazaban, hasta que un día se dieron cuenta que era más repetida las veces que se apostaba, que se acostaba este ser en el árbol de naranja, en la casa de la que había sido su amor, de la que había sido el amor y ese mal amigo que le había mal pagado. Entonces todo apuntaba que alguien había regresado al pueblo. Entonces cae la noche, la gente con la expectativa buscando qué era lo que estaba pasando, y empieza a sacudirse el árbol de naranja, empiezan a otra vez los ruidos y los aleteos, y la gente con una lámpara nada más que había en el pueblo alumbran y se dan cuenta que era un ser deforme, pero logran reconocer una de las camisas que llevaba Mario antes que se hubiera ido y se hubiera perdido en el monte. Una camisa roja que él tenía, y era igualita a la que portaba este ser, este animal, que la gente no podía describir, y se empezaron a hacer los rumores que Mario había regresado a buscar esta terrible venganza. Y entonces uno de los niños que había tenido esta chica muy guapa, que a él le encantaba a Mario, pero no pudo ser su novia, se empieza a enfermar muchísimo. Para lo que entonces la gente del pueblo, ya harta de esto, se esconden, y cuando llegan, entran a la iglesia, y las leyendas cuentan que para poder hacerle frente a uno de estos seres, a un brujo, a un guay, uno tiene que bendecir las armas que va a utilizar, un machete, un rifle. Si va a ser un rifle, una escopeta, el cartucho tiene que estar bendito. Además hay que marcarle una cruz en la parte de arriba. Si es un machete, también hay que bendecirlo y ponerle una marca de una cruz. Utilizar algunas hierbas que son especiales para ceremonias mayas sagradas, y consagrar estos elementos para que puedan hacerle frente al Huay. Porque si no lo haces, aunque tú lo tengas de frente y le intentes dar un machetazo o dispararle, simplemente no vas a atinar, o se va a encasquillar el arma que quieras utilizar. Entonces los vecinos del pueblo ya estaban preparados para lo que venía. Esperaron la noche. Se empezó a mover poco a poco ese árbol de naranja, pero de pronto se movió también un árbol a lo lejos, y luego regresaba y se movía el árbol de naranja, hasta que un vecino lleno de valor dispara. Pega el primer tiro, y adivinen,
le pega un tiro, le dan a este ser en una de las alas, cae y cuando cae se empieza a transformar en un humano. Lamentablemente el tiro le había atravesado un ala y parte del pecho, por lo que no pudo vivir. Cuando la gente se acercó, vieron que se trataba de Mario. Mario, aquel que habían engañado en el monte para hacer carbón, había regresado para tomar una venganza, pero que no pudo llevar a cabo. Poco después se fueron enterando que Mario, al estar en el monte, empezó a tener contacto con una bruja que vivía ahí, la cual le empezó a enseñar ciertas cosas, ciertos rituales que iban más allá del conocimiento de las personas. Empezó a dominar su Wai y hasta que logró convertirse en un ser espectral. Pero Mario, lleno de venganza porque se enteró de que la muchacha con la que él quería estar pues ya no se la habían permitido, empezó su venganza y esta maldad lo convirtió en un ser que es conocido como el Huaypop actualmente aquí en Yucatán. Amigos, espero que les haya gustado esta leyenda que nos fue muy interesante, me fue enviada, está basada en hechos reales que sucedieron en la comunidad de Cacao, Yucatán. Así que amigos, suceden cosas muy interesantes en las comunidades mayas hasta el día de hoy aquí en Yucatán, por lo que es importante que uno crea o no crea, lo importante es cuidar la cultura maya, respetarla y compartirla a través de sus leyendas. Amigos, muchas gracias por seguir viendo el en vivo del día de hoy. Estamos platicando sobre los Wai, conocidos como nahuales en otras partes del país, pero aquí en esta zona maya de Yucatán, los Wai son estos seres que pueden controlar a este ser interior, este animal, y convertirse en ellos a través de ceremonias o rituales. Y vamos a platicar un poquito más sobre este contexto. Fíjense que muchas personas dicen tener los pasos para convertirse en un Wai, en un animal. Pero como les platicaba hace rato, según mi punto de vista es que esto no puede ser realidad porque toda esta información se ha perdido, porque se quemaron todos los códices y muchos libros de los mayas. Toda esta información de esta cultura fue destruida, por lo que pues no hay una manera específica de decir estos son los pasos para que tú te conviertas en un Wai. Esto no es real a mi punto de vista. Que sí es real, que se han conservado muchas leyendas, muchos mitos donde se van explicando algunos de los pasos, pero no todos los pasos. Hay quienes dicen que estos seres se convierten a través de los sueños. Fíjense, muchos dicen que cuando estos seres, estos sacerdotes o esta gente que se dedica a estudiar el tema de los Wai, entran en un sueño profundo y a través de este sueño profundo es donde pueden controlar al animal que tienen en su interior, que es su animal protector o su nahual o su Wai, y por este medio de los sueños se pueden convertir en el animal. Y mientras ellos van soñando lo que el animal va haciendo, en la vida real este animal va haciendo lo que la persona va soñando. Suena algo confuso, pero es una de las explicaciones que tenemos sobre la transformación en animal de los Wai, de estas personas que estudian muchísimo a su ser interior. Hay otra teoría que dice que se necesitan de dar vueltas para atrás, vueltas a los lados, tener un báculo de mando y tener muchísimas rituales más. Es más sobre rituales esta otra teoría que habla para que estas personas se puedan convertir en este animal. Bueno, pues actualmente también se platica que estos seres, si se quieren convertir en animal, pues tienen que vender su alma al maligno y por este medio del maligno se convierten en un ser espectral. Pero bueno, solo son teorías, no hay algo que sea concreto porque toda la información se perdió cuando llegó la colonización española. Pero qué curioso para todos estos seres que hay mucha coincidencia a nivel mundial. Y antes de platicar esto, les quiero recordar que estamos en todas las redes sociales como Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain o Luis Domenzain y Leyendas de Yucatán. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, a punto de llegar a los 1000 suscriptores, así que por favor vayan a YouTube, suscríbanse al canal y vean los videos que ahí hay muchísima más información en YouTube. Es donde más hemos colocado información para que ustedes puedan ver las leyendas de Yucatán. Así que amigos, muchísimas gracias por todo su apoyo y les platicaba las coincidencias. ¿Creen ustedes que a través de los tiempos todo esto haya coincidido con otras culturas en otros tiempos? Pues bueno,
para los europeos existían los hombres perro, estos seres humanos que se convertían en animales, normalmente en lobos o en perros. Los vikingos creían también que haciendo ceremonias antes de una batalla podían convertirse en lobos, y una vez ya transformados en lobos se iban a la batalla para combatir y ganar de una manera más eficaz. Y fíjense cómo coinciden los europeos, la gente europea muy antigua, las culturas europeas antiguas, los vikingos que eran más antiguos aún, los mayas que se convertían por medio de los huay, los nahuales en el centro del país de México y en una parte de centro sur, que son igual estos seres que se convierten en animales normalmente para hacer maldad, los nahuales. Y también los navajos en el norte, en Norteamérica está la cultura navajo, que se convierten en los skinwalkers, algo similar, estos seres que se convierten según con la piel que se pongan encima, ya sean coyotes, lobos, osos, diferentes animales. Los skinwalkers, está prohibido mencionar su nombre en la cultura de los navajos, porque se considera que tú al mencionarlos abres un portal para que ellos te estén vigilando, y por eso esta noche lo hacemos con mucho respeto, porque estamos hablando de seres que según las leyendas coinciden en varias partes del mundo, y que si tú los mencionas los estás atrayendo a tu alrededor, y eso es muy importante no hacerlo, tener mucho cuidado, no jugar con esto. Hay muchas experiencias que hablan de estos seres. Les voy a contar esta experiencia personal, a mí me sucedió, no la cuento porque me da más que terror. La gente no cree cuando esto le sucede a uno. Hace tiempo me tocó vivir en un municipio de Yucatán, justo cuando me asignaron un cuarto, viviendo en una hacienda que estaba en proceso de adaptación para el tema turístico. Pues vivo dentro del monte en la hacienda, con los medios para estar, con agua, con baño, con todo, ¿no? Muy cómodo, pero había un tema muy, muy especial. El lugar donde vivía como cuarto, como departamento, no tenía puertas, porque la persona encargada de las puertas no las hizo, y solo habían puesto unas puertas como con un mosquitero, esta tela como gris que no permite que entren los insectos, pero pues es muy transparente, y solo eso tenía como puertas el departamento. Yo pues acepté estar ahí porque pues estaba yo solo en medio del monte, pues no pasa nada. Para ese entonces yo tenía un compañero, un perrito que se llama Suncho. Suncho, donde quiera que estés, un saludote, espero que estés bien. Él se quedó viviendo ahí en la hacienda. Bueno, pues Suncho y yo vivíamos en ese departamento, y una noche Suncho ya estaba un poquito grande, tenía como 6 meses yo creo, ya estaba grande, ya ladraba de manera más fuerte, y una noche estaba durmiendo. Yo me recuerdo que Suncho, yo le compré un tapete para que durmiera debajo de mi hamaca. La hamaca es un urdido que se hace con hilos donde uno descansa y duerme normalmente aquí en Yucatán, ¿no? Entonces yo colgaba mi hamaca, me acostaba a dormir, y Suncho en su tapete abajo dormía debajo de mí. De pronto una noche escucho que Suncho está gruñendo, algo raro porque pues él era muy dormilón, y después de los gruñidos empezó a ladrar, lo cual me asustó. Me levanté, me acuerdo que me levanté, encendí la luz de afuera y no veo nada. Y justo cuando enciendo la luz de afuera, Suncho se empieza a alterar más y quiere salir corriendo hacia el patio. Empieza como que a querer arañar la puerta, pero no se lo permití porque iba a romper esa tela de antimosquitos, ese mosquitero. Y le estoy diciendo, hey, Suncho, cálmate, ¿a qué le están ladrando si no hay nada afuera? Y más se alteraba el perro y quería salir, y los ladridos eran más y más fuertes. Y yo estoy viendo por la ventana y afocando con una lámpara, y la luz se encendía y no hay nada afuera. ¿Pero qué es lo que está viendo el perro que yo no puedo ver? Bueno, traté de no sugestionarme, porque al conocer muchas de estas leyendas, pues uno normalmente tiende a sugestionarse, y es una de las explicaciones que te dan. Es que seguro te sugestionaste y viste cosas que no existían. Bueno, me calmé al perrito, empecé a acariciar, que se calme. Se acostó otra vez en su tapete, yo me volví a acostar, me volví a dormir, y pasaron como 20-30 minutos, y otra vez el perro se altera, esta vez volteando a ver a la otra puerta de acceso, con una desesperación de querer salir, y ladrando y ladrando. Ahora sí me empezó a dar mucho más miedo.
No pensando que sea un ser paranormal ni nada fuera de lo común, pensando en que alguien se pudo haber metido a la hacienda y no sé, con malas intenciones de robar, no lo sé. Entonces ese fue mi pensamiento, me levanto de rápido de la hamaca, agarro a Suncho, al perro, le empiezo a acariciar para que se tranquilice, pero seguía alterado, ladrando y no veo nada, no veo nada. Esa noche recuerdo que había estado nublada, estaba nublada y habían estado como que, no sé si han visto estas noches en las que no es que caigan rayos junto a ti, pero de pronto se ilumina el cielo, porque lejos o en algún espacio caen estos rayos o relámpagos, ¿no? Y se va iluminando el cielo. Como si fuera una película de terror, yo agarrando al perrito junto a la puerta, con las luces encendidas, la lámpara en la mano, tratando de ver qué es lo que está ladrando el perro, pensando más que nada si fuera un ladrón. Cuando se ilumina el cielo y se logra ver una silueta, me da escalofrío contarlo, se me eriza la piel porque es algo sin explicación, traumático diría yo. Una silueta, dos patas, un cuerpo flaco como que alargado, unos brazos alargados, caminando frente a la casa. Frente a la casa había un murito, un muro que estaba como a, que serán 40 metros, caminando a 40 metros de la puerta, alejándose. Estaba caminando pero alejándose de la puerta. Y no puedo describir más porque era como que una sombra, una silueta, pero alargada, unos pies como de un animal, no sé cómo explicárselos. Fue algo terrible. El perro por eso estaba alterado. Después de que esta cosa se aleja, yo obviamente al asustarme por verlo, apago la luz que tenía en la mano, solo dejo prendida la luz de afuera, porque digo, si dejo prendida mi luz, lo que sea que esté allá, va a ver que estoy aquí adentro. Entonces apago mi luz, solo dejo prendida la luz de afuera del departamento y pues de verdad, cuando suceden estas cosas te acuerdas de que existe Dios y empiezas a orar en lo que tú quieras orar, en los santos, en lo que te quieras encomendar en ese momento. Y el ser desapareció, no me volví a asomar por la puerta, me quedé con Suncho adentro calmándolo, se calmó. Eso lo tomé como algo bueno porque entendí que se calmó porque se había alejado esta sombra. Me acosté a dormir con todo el temor del mundo, pero estaba cansado y tenía que dormir. Y Suncho también se durmió y ya. Hasta que salió el sol, salí del departamento. No lo había contado porque es algo que seguramente nadie te va a creer. Y le van a poner 1000 explicaciones de lo que uno vio. El caso es que si uno cree o no, en estas situaciones, algo paranormales, pues si quieren decirle, pues queda respetar mucho la cultura maya, respetar estas leyendas que se cuentan en los montes de Yucatán, en el Mayab, y tener mucho cuidado. Sobre todo, no creer que porque solo son historias no suceden. En Yucatán, la gente en los municipios de verdad cree en esto con mucho fervor, tanto así que hasta el día de hoy, como nos platicaban en uno de los comentarios, aún se siguen dando reportes de estos brujos guay en los municipios que a veces salen a molestar a las personas. Amigos, muchísimas gracias por todo su apoyo. Espero que les hayan gustado esas historias que les conté el día de hoy sobre los guay y los brujos mayas. No me queda más que agradecerles. Como cada lunes nos vemos a las 9 de la noche para contar algunas leyendas y mitos aquí por Leyendas de Yucatán con su amigo Luis Domenzain. Muchísimas gracias por todo su apoyo. No se olviden de darle tap a la pantalla, compartir el en vivo. Y a partir de mañana o del miércoles, este video ya va a estar en las demás redes sociales. Porque estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube. A punto de llegar a la meta de los seguidores en YouTube. Así que amigos, por favor sigan apoyando. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Y pues hay unas personas conectadas, vamos a saludarlas. Por aquí está Charles Estrada, está aquí nuestro amigo Jorge, sigue por aquí Jessica, Rubén, Alexis, estuvieron por acá, no sé si siguen por acá, pero muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por ver el en vivo y pues nos vemos el próximo lunes. Tengan mucho cuidado, cuídense de los guay y recuerden no mencionarlos en la noche porque esto puede llegar a ser muy peligroso. Amigos, nos vemos.